Vamos a estar buscando, según la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 38, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Luchar contra Dios es dura cosa. Personas tienen que analizar de qué parte están, si están de Dios o están del adversario. Hay personas que usted no le encuentra la manera de tratarlo, porque como quiera que usted lo trata, ellos están luchando en contra de los designios del Señor. Es decir, un amigo sabe que se va a hacer una vigilia, ese amigo se ofende y no quiere que se dé la vigilia. Se va a realizar una campaña, hay alguien que está opuesto a que esa campaña se dé. Si es posible, dice, no lo pueden poner en este lugar porque esta es mi casa, esta es mi privacidad y yo necesito estar tranquilo, no puedo echar esa bulla. La gente está luchando, una parte que no ha creado conciencia de lo que es el poder de Dios manifestado en una ciudad o en un mundo o en este mundo. Miren, eso mismo estaba aconteciendo con la prédica de Pedro y Juan. Juan estaban enseñando, Juan estaba predicando. Y dice la palabra que los apóstoles hacían milagros y prodigios. Por donde quiera que los apóstoles iban, había curación, había sanidad. Eso era algo increíble. La gente sacaba a los enfermos en sus camas, en su techo. Pues bien, hay personas que a ellos les molesta todo lo que es en contra de Dios, porque ellos están luchando contra el reino de Dios, asimismo a favor de la causa del reino de Dios. Los apóstoles era algo espectacular, algo increíble. Ellos estaban haciendo grandiosas cosas porque estaban llenos del poder de Dios, y ellos donde iban, ellos se sanaban la gente. Decía ahorita que hicieron algo tan extraordinario que por donde iba pasando Pedro y Juan, ellos sacaban los enfermos, sacaban los paralíticos, y dice la palabra de Dios que ellos anhelaban, ellos querían, oiga, que tan siquiera la sombra de Pedro le tocara para que fueran sanados. Y Dios estaba utilizando a los apóstoles de una manera increíble. Entonces vinieron una secta que se llaman los saduceos, se pusieron en celo y buscaron al sumo sacerdote y lo encarcelaron. Cuando tú quieras hacer algo de Dios que está a favor de la causa de Dios, alguien se va a levantar en tu contra, alguien va a tratar de impedir de que tú no luches en favor de Dios, porque Dios te va a dar la victoria, porque Dios va a hacer algo grande. Ustedes saben, una gente en su lecho y venga y ellos crucen por ahí, ese enfermo sea sanado, sea libertado de ese azote, de esa enfermedad. Dicen que llevaban hasta personas que estaban endemoniados, que tenían espíritus inmundos, y eran sanados todos, porque Dios estaba haciendo algo milagroso con los apóstoles. Pero entonces eso provocó la ira del contrario, la ira del enemigo, y fueron encarcelados. Estándose en la cárcel, dice la palabra de Dios que se aproximó un ángel y abrió las puertas y los sacó y le dijo: vayan al templo y digan la vida, hablen de la palabra del Señor, hablen de Cristo, hablen de Jesús. ¿Qué aconteció? Que al otro día y se fueron tempranito al templo. Cuando tú vayas a hacer la palabra, cuando tú vayas a hablar de Dios, cuando tú vayas a hacer la obra del Señor, alguien se va a oponer, pero Dios puede mandar un ángel para que rompa todo tipo de cadena, para que destruya todo obstáculo que tú tienes, y va a alimentar tu fe, te va a poner fortaleza, porque Dios está contigo. Lo que tienes que hacer es predicar el evangelio, hablar de Cristo. Entonces, cuando ellos están en libertad, están en el templo, están enseñando, van como lo habían encarcelado el sumo sacerdote y los que estaban con él, los saduceos. Ellos fueron al otro día a la cárcel a fueron a buscarlo a los apóstoles en la cárcel. Sorpresa, los apóstoles no estaban ahí, porque un ángel lo había sacado y le había dado una orden expresa de que fueran al templo a hablar de Jesús, para que fueran al templo de pregonar el nombre de Jesús, para que le enseñara la doctrina de Jesús. ¿Y qué acontece? ¿Qué acontece? Que ellos fueron, abrieron la puerta, los guardias estaban ahí vigilando no sé qué, porque no había presos, estaban en el templo predicando la palabra de Dios. Y entonces ellos vienen, sorpresa, abren la puerta y no encuentran a nadie. Van del sumo sacerdote y le dicen: fuimos a la cárcel, encontramos los guardias ahí.
Las puertas estaban cerradas, pero no encontramos a nadie. Y ellos pensaron, ¿qué será de este asunto? Quiero decirte, vendrán tiempos peligrosos, vendrán momentos difíciles en tu vida que tienes que decidir si vas a estar luchando con Dios y a favor de Dios o en contra de Dios. El mundo que no tiene a Dios no quiere que tú hables de Cristo. El mundo que no tiene a Cristo no quiere que tú menciones el nombre de Jesús. Entonces, de momento llega una persona donde el sumo sacerdote le dice: ellos no están en la cárcel, ellos están dando las buenas nuevas en el templo. ¿Dónde tú estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Estás dando las buenas nuevas de salvación? Aunque la gente te esté amedrantando, aunque la gente te esté diciendo cosas en contra de ti, cuando las personas más te ataquen, más fuerte tiene que ser tu prédica, más decisiva y agresiva. No importa que se ponga guapo quien se ponga y que no quiera que celebremos culto, que no quieren que celebremos silicio ni campaña evangelística. Lo que tú tienes que estar resuelto es saber que tú tienes que hablar de Jesús, que tienes que decir que Jesús es el Señor. Dijeron al sumo sacerdote: no hay nadie allá. Ellos están predicando, ellos están enseñando. Y fueron y mandaron al alguacil y a los guardias y buscaron a los apóstoles, pero no le pegaron porque tenían temor. ¿Saben por qué? Porque creían que la gente podía matarlos. Quiero decirte que tú te sientas temeroso. El enemigo sabe que tú tienes alguien a favor de ti, que si no viene un ángel, viene Dios, que si no viene Dios, viene el Espíritu Santo, que es lo mismo, a salvarte y a darte valor para que tú sepas que tienes que predicar la palabra del Señor. Le dijeron: pero vengan acá. Y nosotros no le dijimos estrictamente que no se enseñara en el nombre de Jesús, que no se enseñara en ese nombre. Pero te tengo noticia: el que me llamó a mí, dice Pedro, me dijo que lo hiciera, que ustedes me maten, voy a predicar la palabra de Dios. Era duro, era algo contundente en ese tiempo enfrentarse a los sumos sacerdotes, que eso representaba la muerte de Pedro y de Juan. Pero ellos comenzaron a hablar de Dios, enseñaron a hablar de Dios, y dice la palabra que el número de mujeres y de hombres era grande, porque el poder de Dios estaba conquistando al mundo. No te amedrantes, no te acobardes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios está contigo y te ha aprobado y te ha dicho: predica mi palabra, enseña mi palabra, que el mundo se reviente. Dios está contigo. Entonces, cuando Pedro le dice: a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha exaltado y lo ha puesto a su diestra. Es decir, la gloria de Dios está con Jesús, el poder y la gracia está con Jesús, porque Él es Dios mismo. Si ellos se enfurecían y matarle. Y dice un doctor de la ley, un gran sabio, Gamaliel, dice: un momento ahí, un momento. Y ordenó que sacaran a los apóstoles. Le dijeron: ahí vino uno y conquistó a 400 y lo mataron y todos se dispersaron, se volvieron como nada. Por ahí vino un Judas, conquistó muchos pueblos y grande gente le seguía, mucha gente le seguía, muchos pueblos y aldeas, y lo mataron, se dispersaron y se quedaron en nada. Pero si estos hombres, estos apóstoles y este consejo es de Dios, y la obra que ellos hacen es de Dios, no podrán contra ellos. Déjame decirte que aunque tú te veas débil delante del adversario, Él no podrá contigo, no podrá contigo, porque está el poder de Dios a favor de ti. Dios está contigo, Jesús está contigo. No hay fuerza demoníaca que pueda contra ti cuando el poder y el Espíritu Santo están contigo. Dicen: si es de Dios, no lo van a poder vencer. Déjenlo tranquilo. En otra palabra, no sea que ustedes estén luchando contra Dios. Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es el que sana, Dios es el que libera, Dios es la autoridad, Dios es el poder. Así que, hermano y amigo, no inventen luchar contra Dios. Que a veces nosotros los hermanos también queremos luchar con Dios, porque Dios dice: hazte esto, y el hermano quiere decir: yo voy a hacer aquello. Dios dice: yo quiero que tú cantes, y él dice: yo quiero ser evangelista. Dios dice: yo quiero que sea evangelista. Dice: no, yo quiero ser profesor. No luche más con Dios, es favor y es necesario que la gracia de Dios esté a favor tuyo. Ves de luchar contra Dios, coge ánimo, recobra ánimo, ten fuerza, ten power, porque Dios está contigo. Aunque vengan contra ti con espada
espada y jabalina. Aunque venga un ejército contra ti, a ti no llegarán, porque vendrán por un camino y por 7 tendrán que salir huyendo, porque Dios está contigo. Dios es tuyo, tú eres de Dios. No vamos a hacer caso omiso de ninguna manera a lo que Dios está planteando en esta noche. Crecí porque los apóstoles estaban luchando a favor de Dios, estaban hablando lo que Dios quería. Era un trabajo, como le dijeron a los apóstoles, y este trabajo no se puede mencionar. En este lugar está prohibido leer la Biblia. En este lugar no se puede orar. Y tú dices, bueno, yo voy a perder mi trabajo, yo no voy a poder hablar de Dios. Y vinieron y dijeron que nadie se postrara durante X tiempo, ni a orar a ningún Dios. Y Daniel se arrodilló y oraba al Señor. Y vinieron y le dijeron, ahí está Daniel, desobedeciendo tu orden, está aclamando a su Dios. ¿Ustedes saben lo que pasó? El poder de Dios estuvo con Daniel, y en vez de matarlo, salió más fuerte. Tú tienes que entender que cuando el enemigo te ataca, si tú haces la voluntad de Dios, tú vas a salir fortalecido. Cuando el enemigo arremete contra ti y tú luchas a favor de Dios, nadie te podrá vencer, porque tú eres de Dios. Nadie podrá tocarte, porque tú eres de Dios. Estamos en esa problemática. Cuando ustedes saben que una persona que lo azoten, ellos convinieron de darle unos azotes a los apóstoles y libertaron. Y le dijeron que no hablara en ese nombre. Dieron su salsa, lo maltrataron, lo golpearon, lo hirieron, y ellos se fueron. Pero ustedes saben lo que hicieron: a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas, a decir que Cristo salva, a decir que Jesús es Emmanuel, que Dios está con nosotros, a decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y lejos de ellos ser acobardados, lejos de ellos tener temor, fobia, ¿usted sabe lo que hicieron? Para nosotros es un privilegio, es una alegría, es un gozo que a mí me den, que me afrenten por el Señor, que me peguen esos lastigazos por Dios. A mí eso me tiene de orgullo. No me van a amedrentar, dijeron los apóstoles. Vamos a predicar. ¿Y qué es lo que hace esta iglesia callada? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Haciendo la voluntad de Dios o haciendo la voluntad del adversario. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando se te prohíba que no hable de Dios? Cuando se te prohíba, que está prohibido mencionar las doctrinas de Jesús. ¿Qué vas a hacer? Quiero que tú me digas qué tú vas a hacer. ¿Te vas a dejar amedrentar? ¿O va a decir, Cristo vive en mí, Él reina en mi corazón? Por eso declaro en esta hora que voy a hablar de Cristo, que voy a mencionar su nombre. Un día estaba yo en donde la dentista, ando en un motor y está lleno el lugar donde uno se va a parquear. Quedo el motor ahí, puedo obstruir la calle, me pueden chocar el motor. Yo lo voy a poner en la acera. Cuando lo pongo en la acera, obstruyo el paso de una vivienda. Entonces una persona vocea, ¿de quién es ese DT? Yo dije, mío, por favor, quítalo de ahí. Yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque esta es mi casa y quiero entrar. Ayúdame ahí, le dije. Trata de entrar, que si tú no puedes entrar, yo voy y lo quito. ¿Qué resulta? Pude entrar, fui, quité el motor y estoy dentro del consultorio del dentista. Se me ocurre la brillante idea de hablar de Jesús, de mencionar el nombre de Jesús. Habían como 30 o 40 personas y comencé a predicar el evangelio. Y una persona que estaba ahí me dice, óyelo ahora de que predicando y parqueándose mal y hablándole mal a ese hombre. Hice una pausa. Viene una persona y dice, él no le habló mal. Yo me encuentro que no le habló mal. Él le dijo que si tú no podías entrar, que él se lo iba a quitar. Otro me defendió. Y entonces el que me tiró el misil quería seguir polemizando. Le dije, un momento, por favor, un momento. Eso como que dice, cállate. El hombre se cayó y comencé a predicar el evangelio. Cuando tú estés en un lugar, alguien va a arremeter contra ti y no va a querer que tú sueltes la palabra de vida que tú tienes, la palabra de poder que está en tu corazón. Así que yo te invito, pase lo que pase, caiga quien caiga, muera quien muera, vamos a predicar a Jesús. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a decirle a la gente que Cristo es el que salva. No se puede callar. ¿Con quién está luchando? ¿A favor de Dios o en contra de Dios? Vamos a luchar a favor de Cristo. Vamos a luchar a favor de Jesús, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Si te pierdes es porque quiere, porque te estoy predicando. Escuchen mi grito de guerra. Cristo viene. Maranatha.